Nada, pues desde esta central es donde coordinamos todas las consultas, todas las llamadas por emergencias y urgencias sanitarias de Galicia. Cuenta aproximadamente 2.700 al día tenemos. Quiere decir, sí, toda persona que llama al 061 por una emergencia sanitaria es atendida desde aquí y siempre por personal sanitario. Ajá, pero entonces todas estas personas son médicos. No, que van. De hecho, la primera persona que recoge la llamada, cuando una persona llama al 061, es personal no sanitario, es el teleoperador, que es el encargado, o sea, de recoger los datos de localización del paciente y hace un primer sistema de clasificación de la gravedad. Todo esto en el menor tiempo posible, ¿sabes? Sí, pero Jorge, entonces, no siendo personal sanitario, ¿cómo es posible que reconozcan la gravedad sin ver al enfermo? Pues muy fácil, Luis, porque mira, los médicos que trabajamos aquí hemos diseñado una serie de preguntas muy facilitas, muy sencillas para quien nos llama, bien el paciente, bien alertante, vale. Son preguntas muy sencillas, no hace falta ser médico para contestarlas, que nos ayudan un poquito a ir viendo la gravedad. Entonces, lo que va a hacer el teleoperador es ir haciendo secuencialmente estas preguntas según se las marca el programa informático, vale, y clasificar la llamada en prioridad 0, prioridad 1, prioridad 3, 2, 3 o una emergencia. Vale, y ya el propio programa es el encargado de decirle qué médico es el que tiene que atender. Sí, pero con este sistema que me has descrito, ¿no se escapa alguna situación grave? No, al revés. Fíjate, el sistema está pensado para detectar la patología grave, los datos de gravedad y hacerlo en el menor tiempo posible, para que no se nos escape nada y atenderlo cuanto antes. Ajá. Sí, y después, una vez que el sistema ha identificado la situación, ¿cómo funciona? Quiero decir, cuando pasa la llamada al médico, ¿el médico las va atendiendo por orden de llegada o por orden de prioridad? Siempre es un orden de prioridad. Tú cuenta que aquí el personal sanitario de la central somos médicos y enfermeros, ¿vale? Cada uno con unas funciones determinadas. Por ejemplo, los enfermeros atienden toda consulta de enfermería y a mayores los programas especiales que tenemos. Quiero decir, alertas epidemiológicas, educación para la salud, etc. Luego, médicos, hay médico coordinador, ¿vale? Que es el encargado de atender las prioridades 1, 2 o 3. Cada turno hay un médico exclusivamente dedicado a atender las emergencias, que sería el MER. Y luego está el jefe de sala, que es un poquito el responsable último de la sala de coordinación, ¿vale? Atendería emergencias cuando el MER está sobrepasado, atendería servicios interhospitalarios de pacientes críticos y puede asignar o reasignar las funciones de todos los que trabajamos en la sala si se necesita. Entonces, una vez que la llamada está clasificada y ha sido atendida en función de su prioridad, bien por el MER, por los médicos coordinadores o consultores, ¿siempre termináis derivando, utilizando o usando algún recurso sanitario, algún recurso asistencial? No, para nada. Tú cuenta que aproximadamente el 40% de las llamadas que recibimos se resuelven sin tener que enviar ningún tipo de recurso. Otra cosa es que cuando la llamada lo necesita, quiere decir cuando la clínica es algo potencialmente grave, vale, sí que podemos movilizar cualquier tipo de recurso. Quiere decir, podemos movilizar a los médicos del Servicio Galego de Saúde para ir a domicilio, vale, podemos movilizar también recursos propios, ¿sabes? Ambulancias de soporte vital básico, ambulancias medicalizadas, helicópteros medicalizados, lo que se necesite. Una curiosidad que nos surge muchas veces en atención primaria, en los PACS, es ¿cuál es la información, la más importante, la esencial, la más relevante que os tenemos que dar para poder movilizar un recurso, para atender a un paciente que tenemos delante? Hombre, la primera información que necesitamos es la localización absolutamente precisa. Si no sabemos dónde está el paciente, no podemos llegar a él. En ciudad a lo mejor es más fácil, en medio rural es un poquito más complicado porque no está tan claramente definido. Ten en cuenta que no nos llega con que nos digas, es la casa de Roque, no, porque no tenemos cómo llegar si no tenemos a quién preguntar, ¿vale? Por eso el teleoperador siempre va a estar machaconamente, ¿vale?, preguntando acerca de la localización. Luego, ¿qué nos hace falta? El teléfono, lógicamente, ¿vale? Imagínate que yo estoy hablando con un paciente, se pierde la comunicación, tengo que poder recuperarla. O a lo mejor hay que poner en comunicación a la ambulancia o al médico que está de camino con el domicilio. O si yo, por ejemplo, quiero hablar mientras no llega la ambulancia con el propio paciente, tengo que tener ese teléfono para estar accesible. Esos serían un poquito los datos de localización. A mayores, evidentemente que nos hace falta la clínica, qué le está pasando a ese paciente. Quiero decir, por ejemplo, si hay un accidente de tráfico, pues nos interesa saber cuántos heridos hay, están conscientes o no, están atrapados, qué edades tienen, etc. Todo es mucho más fácil cuando nos llamáis vosotros, ¿eh?
¿Sabes? Quiero decir, ¿por qué? Porque tenemos ya un diagnóstico claro. Es decir, tú me puedes llamar y me dices, mira, tengo un paciente de 55 años que acaba de tener un infarto y ahora está inestable hemodinámicamente porque está en fallo cardíaco. Yo digo, perfecto, ¿sabes? Ya tengo claro lo que está pasando, ya sé el recurso que tengo que enviar y lo hacemos en un momentito. Cuando nos llama un paciente, un familiar, un alertante casual, es muy importante que responda a todas las preguntas que le hacemos desde aquí, que le hace a toda pregunta que le hace el médico de la central de coordinación. ¿Un poquito para qué? Pues para ver qué está pasando, la gravedad de la situación y poder optimizar el recurso a enviar y hacerlo todo esto en el menor tiempo posible, emplear el menor tiempo posible. Entiendo entonces, por lo que me has contado, que lo que interesa prioritariamente en primer lugar es el dónde, sí. En segundo lugar el qué, o sea, qué es lo que le está sucediendo al paciente, bien de manera directa cuando informa un profesional o de forma indirecta a través de las preguntas de los médicos con el alertante. Correcto. Y en tercer lugar me imagino que el cuántos, ¿no? Cuando es más de un paciente el que está involucrado, un accidente o cualquier otra cosa. Tal cual. Y para atender cuando hay muchos pacientes, ¿sois vosotros los que mueven los recursos, los médicos, quiero decir? No, para nada, Luis. El médico, o sea, los médicos somos los que decidimos el recurso a enviar, si se necesita alguno. Pero el encargado de movilizar el recurso es personal no sanitario, ¿vale? Serían los locutores, que son un poquito los encargados de movilizar los servicios, ¿vale? Y hacer el seguimiento mientras ese servicio está en activo. Quiere decir, hasta que llega bien al hospital, al centro de salud, hasta que se resuelve el servicio. Quiere decir, para que el paciente reciba la mejor atención, desde aquí, desde la central, tenemos que trabajar de manera coordinada como un equipo en el que cada uno tenemos una función muy específica. 061, buenas tardes. ¿En qué podemos ayudarle? Dígame el número de teléfono desde el que está llamando. 645-345-200. ¿En qué ayuntamiento es el accidente? ¿En qué lugar? ¿La carretera de dónde a dónde va? ¿Sabe el punto kilométrico o algo que nos pueda servir de referencia? ¿Cuántos heridos hay? Un herido, ya le estamos enviando la asistencia. Por favor, no cuelgue que le paso con nuestro médico. Hola, buenas tardes, soy el doctor Somoza. Mira, me dicen que eres médico, que hay un accidente de tráfico, una salida de vía. ¿Sabes cómo está el herido? Correcto. Vale, mujer joven, con TCE, trauma costal, aparentemente estable, respira bien. Perfecto. Mira, avisamos ya a la ambulancia medicalizada de Coruña, va para ahí, te tardará 10-15 minutillos, ¿vale? A mayores avisamos a Guardia Civil de Tráfico y a bomberos. Mira, señalizad por favor bien el lugar del accidente para evitar riesgos, ¿vale? Si ante cualquier cambio me vuelves a llamar, ¿de acuerdo? Vale, gracias.